Día. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Vamos a continuar con el Poder Ejecutivo. No sin antes decirles que, bueno, este fin de semana se habrán enterado, durante toda la semana pasada, hubo elecciones en todas las facultades y este viernes se conocieron los resultados. Bueno, y por suerte, la actual vicedecana ha sido electa vicerrectora de la universidad, la verdad que le pone muy, muy contentos los resultados de la universidad. Y esto demuestra esta vida democrática que tiene la universidad, no solamente la nuestra, sino todas, ¿no? Donde en procesos electorales, tanto profesores como graduados como alumnos eligen sus propias autoridades. La verdad que estuvo bueno, un resultado parejo, pero me pone contento. Me imagino que ustedes también habrán participado, habrán votado, y bueno, y el actual rector ha sido, o sea, lo que se hizo ahora fue elegir los asambleístas universitarios, que dentro de algunas semanas se reúnen en la asamblea universitaria y van a proceder a votar las nuevas autoridades de la universidad, o sea, rector y vicerrector. Bueno, estábamos viendo Poder Ejecutivo, yo les dije que busquen la cefalía, me imagino que la habrán buscado, la van a dejar ahí. Vamos a seguir con otras cuestiones del Poder Ejecutivo y cuando llegue el momento hablaremos de la cefalía, porque si bien está al inicio del capítulo del Poder Ejecutivo, vamos primero a hacer una lectura de otros artículos para luego llegar a este tema. O sea que el 87 ya lo habíamos visto, el 88 lo dejamos para dentro de un ratito, y el 89, que son las condiciones, los requisitos que se necesitan para ser elegido presidente. Ustedes también ya lo estarán viendo en las constituciones que están analizando. Dice el artículo 89, para ser elegido. O sea que ya el verbo nos dice que hay un proceso electoral. Para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero. Punto y coma, separa, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Vamos a interpretar, vamos a desmenuzar este artículo. Para ser elegido presidente o vicepresidente. Acá la Constitución arranca, o en todas estas condiciones, nos pone presidente o vicepresidente, cuando nosotros ya sabemos que el Poder Ejecutivo es unipersonal, que el vicepresidente no es parte del Poder Ejecutivo, que integra un órgano extrapoder, habíamos dicho, en la definición de Vidal Campos, pero los requisitos son los similares o los mismos para ser presidente, porque, ya lo sabemos, está en el artículo 88, y lo vamos a ver después, es el reemplazante natural, y entonces el reemplazante natural tiene que tener las mismas calidades, los mismos requisitos. Entonces, para ser elegido presidente o vicepresidente se requiere, primer requisito, la nacionalidad. Haber nacido en el territorio argentino. Bueno, tendríamos que detenernos, cuál es el territorio argentino, pero lo cierto es que nuestro territorio, el territorio como un elemento del Estado, como uno de los elementos del Estado, integra lo que es nuestra base continental, nuestro territorio marítimo, y aparte puede ocurrir, estas son las generalidades, ¿no? Puede ocurrir que una persona que sea el hijo del embajador argentino en Roma, en Italia, haya nacido en Italia, pero por la condición de su padre, porque está ejerciendo una función pública, va a ser anotado con la nacionalidad argentina. Entonces, esa persona que nació fuera del país, pero es el hijo de un ministro plenipotenciario, un embajador, en esos casos muy contados,
va a mantener la nacionalidad argentina, sino va a ser un italiano que va a tener, como es hijo de argentino, va a tener la posibilidad de optar en su momento por la nacionalidad. Pero la regla general es que haya nacido en el territorio argentino. El territorio es el que se define a través del Congreso de la Nación. Los límites con otros países se fijan a través de tratados. Hoy tenemos este territorio, en otro momento teníamos otro, más adelante puede ser distinto, pero que haya nacido en el territorio argentino. ¿Qué pasaba antes cuando la gente, porque ahora ya la gente no nace más en barco, porque no se trasladan, no nos trasladamos en barco, ahora si tenemos que ir de un país a otro, por lo general si vamos a Europa, vamos en avión, y la gente no nace en avión. Pero antes la gente nacía en barcos. ¿Mm? Y podía estar naciendo, porque aparte no había límites. Una mujer embarazada a punto de parir podía subirse a un barco y nacer al otro día, el chico tener familia el otro día, o podía tenerlo en el medio del mar, o podía tenerlo cuando estaba llegando a destino. Y son situaciones distintas, bueno, que está por lo menos en nuestra Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, en el Código de Navegación también. Cuando una persona nace en alta mar, ¿qué nacionalidad tiene? El alta mar, por el Tratado del Mar, es patrimonio común de la humanidad, o sea que no tiene Estado que lo sujete. Entonces esa persona va a tener la nacionalidad de la bandera del barco. Algunos opinaban también que podía tener la nacionalidad del capitán del barco, que era quien le iba a firmar la partida de nacimiento, pero la regla es que la nacionalidad es la de la bandera, como dato así ilustrativo. Pero cuando ese barco ya está navegando en mar territorial, en este caso en el mar territorial argentino, por más que el barco tenga otra bandera y el capitán sea de otro país, si la persona nace en un barco que está navegando aguas territoriales argentinas, esa persona es argentina. Estas son las reglas que se han establecido de antaño para este tipo de situaciones. Entonces, el requisito para ser elegido se requiere haber nacido en el territorio argentino. Por lo tanto, el requisito es ser argentino. Un primer requisito, ser argentino. Uno es argentino cuando nace en el territorio, esta es la regla del ius soli. Para otros países rigen otras reglas, por ejemplo, para Italia o para España rige también la regla del ius sanguinis, el derecho de la sangre. Nosotros nos guiamos por el ius soli, el derecho del suelo. Pero para en otros estados rige el ius sanguinis. Y nosotros tenemos las dos variantes ahora, después de la reforma de la Constitución del 94, también. ¿Por qué? Porque el chico que nace fuera del país, hijo de padre o de madre argentino, al cumplir los 18 años puede ejercer la opción. Entonces una persona que nació en Bulgaria, porque el padre estaba trabajando en los trenes de Bulgaria, y era ingeniero que reparaba trenes en Bulgaria, y el chico nace en Bulgaria, va a ser búlgaro, pero ese chico a los 18 años, o a partir de ahí, si viene en Argentina, va a poder optar, y esa opción se vincula con el derecho de la sangre. Pero eso es a partir del 94. Antes estaba en la ley, siempre la ley se tildó de inconstitucional, porque nuestro principio, desde 1853 hasta 1994, constitucionalmente hablando, fue el ius soli. Entonces, el primer requisito, ser argentino o ser hijo de ciudadano nativo, y esta es una excepción que da la Constitución y que la da desde 1853. ¿Por qué se puso esta excepción? O ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en país extranjero. Por el proceso de exilio y de destierro que hubo previo a la sanción de la Constitución. Saben ustedes que antes de la sanción de la Constitución, este conflicto civil que había, civil-militar que había en la Argentina, Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que ejercía una especie de protectorado, una especie de encargado de las relaciones internacionales, pero también para lo interno, desde lo interno, ejercía el poder con mano bastante dura, y hubo cientos de argentinos que fueron o desterrados, sentencia judicial que lo obligaba a abandonar el territorio, o exiliados, una decisión propia de irse a vivir afuera. Y estas cientos de personas, como así es la vida, viviendo en el extranjero, tenían hijos.
Entonces los constituyentes de 1853 entendieron, y yo creo que con buen criterio, que estos chicos nacidos fuera del territorio en los últimos 10, 15, 20 años, toda esa mano dura del gobierno rosista, podían tener la pretensión o podían aspirar en algún momento a ejercer cargos públicos y por qué no ser presidentes. Por eso se pone esta excepción, que es una excepción que hay que interpretarla con un criterio, con un método historicista, hay que ubicarse en el momento. ¿Mm? Pero fíjense que más allá de que esto sirvió para los primeros años, después hubo otros procesos históricos en la Argentina en donde la gente emigra. En este momento estamos teniendo un proceso en donde la gente emigra, pero en otros momentos también, en la década del 70, con las dictaduras militares, a fines de los 80, con los problemas económicos, a principios de los 2000, con los problemas económicos. Hoy mucha gente se va, después vuelve, tienen hijos. Nunca se dio el caso de que una persona nacida en el extranjero se haya anotado su candidatura para ser por lo menos candidato a presidente. No existe ese caso. No digo que no pueda existir en algún momento. La pregunta es, una pregunta que yo a veces hago cuando estoy entre poner un 9 y un 10 a alguno de ustedes, cosa que no creo que ocurra en este momento. Bueno, sonrían por lo menos. No creo que ocurra, pero si alguno está en la situación del 9,5 al 10, yo le preguntaría, bueno, esta excepción de ser hijo de ciudadano nativo, esta persona tiene que naturalizarse o siendo extranjero puede inscribir su candidatura. Y acá hay dos opiniones. Se le cortó a él, ¿no? Sí, sí, a mí me pasó lo mismo.
Bueno, era yo. Ahí me fui a ver la maquinita y era mi internet. Espero que dure un rato más. Eh, bueno, estábamos viendo que hay dos posiciones con este tema. Una de Vidal Campos que dice, pese a que la Constitución establece que el hijo de ciudadano nativo que haya nacido en el extranjero puede ser presidente, tiene que naturalizarse, o sea, obtener la ciudadanía previamente. El doctor Zarini, no confundan con Zanini, ese es el procurador, no, ese no sabe nada de constitucional. El doctor Zarini, que fue titular de esta cátedra en una de las cátedras de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, en su libro, dice que no, que con su sola condición de acreditar que su padre o su madre son argentinos, este extranjero puede anotar su candidatura. O sea que una persona que no inicia el proceso de obtención de la ciudadanía, solamente es una persona que nació en el extranjero, pero que vaya acredita que su padre o su madre o ambos son argentinos, puede anotar su candidatura y puede ser electo presidente. Bueno, acá tenemos, esta es una pequeña discusión que tampoco tiene mucha entidad. Esto no ha sucedido, no sé si algún día sucederá. Y después la Constitución al final hace lo que se denomina en técnica legislativa un reenvío. Y nos reenvía a las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Ahora vamos a ir a verlas, cuáles son los requisitos para ser senador. Antes de la reforma del 94 había una condición más, que era pertenecer a la comunión católica, apostólica y romana. O sea, una cuestión de culto, de fe. Esto se elimina en 1994, pero no porque la Constitución, porque la Iglesia fuera la religión oficial del Estado. Nunca la Iglesia católica, ni ninguna otra, en nuestro caso, fue la religión oficial. El Estado argentino nunca tuvo religión oficial. Pero se estableció a partir de 1853 esta circunstancia de la pertenencia al culto católico, apostólico y romano, porque el presidente aparte presidía el patronato, no sé si ustedes ya lo han visto, en las relaciones del Estado y la Iglesia, entonces esa era la justificación. Esto se elimina con el Tratado de 1966, por lo tanto ya no se justificaba este requisito. Vamos al artículo 55, o sea, el artículo de la Constitución del 89, cuando dice, y las demás calidades para ser elegido senador, nos reenvía al artículo 55, que son los requisitos para ser elegido senador. Y el primer requisito es tener la edad de 30 años. 30 años. A ver, ¿qué edad tienen ustedes? Maitena, ¿qué edad tenés? 18 años. Ah, nada. ¿Vos, Valentina? 18 también. Qué envidia. ¿Renata? 18. 18. ¿Yara? 20. Máximo. 34. 34. Acá tenemos un posible presidente. ¿Cómo lo ven a Máximo? Uno de 18. Un viejo. Viejo. A mí me ven un re viejo. Pero son posicionamientos. Ustedes también van a tener 34 algún día y también van a tener 60 algún día. Ahora, para mí Máximo es un pibe. Ustedes son de secundario, 18, no saben ni dónde queda el baño en la casa de ustedes. A los 18 no se sabe nada. Eso es lo que yo pienso ahora. Yo a los 18 me creía que podía subir el Everest. Ahora veo los 18 y tengo esta visión. No se ofendan. A los 34, él se cree un hombre. Es un hombre. Para mí es un pibe, es un nene todavía. Pero fíjense las cuestiones relativas. Hoy la gente tiene un promedio de vida de 74, 75 años.
Entonces los 30 no llegaste ni a la mitad de la vida. En 1853, cuando se sanciona la Constitución, el promedio de vida en la Argentina no superaba los 40 años. Entonces poner 30 en la Constitución, es una persona ya muy grande. Que si ves, por supuesto que hubo gente, muchísima, que vivía 70, 80 años, pero eran los de las clases más acomodadas, los que no comían las comidas un poco más elaboradas, tenían alguna mejor condición sanitaria. Cualquiera que se agarraba una infección, se moría. No había forma, porque no había medicamentos. En las guerras se moría más gente después de la batalla que durante la batalla. Porque matar a alguien es muy difícil con un sable, con un fusil, pero herirlo era más fácil, y las heridas mataban a la gente después. Había más muertos en la semana posterior a la batalla que durante la batalla. La gente tenía 6, 7, 8, 9 hijos, porque le llegaban a la edad de 10, 12, 15, le llegaban 3 o 4. Un tercio, apenas la mitad a veces, de la cantidad de hijos que se tenían eran los que llegaban a la vida adulta, porque la expectativa de vida al nacer era muy baja, porque no se podían combatir las infecciones, porque los elementos sanitarios eran escasos o nulos, porque las madres se morían anémicas, porque gran parte de ellas se morían en el parto. Entonces, llegar a los 30, cuando las chicas empezaban a ser madres a los 14 o a los 15, era una edad, digamos, 30 años, era un tipo grande. A los 30 ya había tenido muchos hijos, había peleado en muchas guerras y había hecho su vida, porque no vivían mucho más de los 45, 50 años, las clases más o menos acomodadas, o 70 o 80 aquellos que tenían otro nivel de vida, pero las clases más bajas no tenían mucha expectativa. Hoy, 30 años, la gente, los chicos viven con los padres, muchos de ellos. Entonces, es relativo. Fíjense en las constituciones que están estudiando ustedes. ¿Cuál es la edad? En algunas va a ser igual, en otras van a encontrar mayor edad. Fíjense que en China, para integrar el Consejo Supremo, no el gobierno, el Consejo Supremo, el que opina, el que decide, hay que tener más de 70 años. Nosotros los que tienen más de 70, que están más o menos, los mandamos a un geriátrico. En China los mandan a gobernar. Nosotros los escondemos. En China los hacen tomar grandes decisiones. Fíjense las diferencias culturales que tenemos. Entonces la edad es relativa. Primer tema, 30 años en 1853 era mucha edad. Era mucha edad. Hoy no. Igual es el piso. Haber sido 6 años ciudadano de la nación, segundo requisito. Y fíjense el tiempo verbal. No es tener 6 años de ciudadanía en ejercicio, es haber sido. Porque la ciudadanía, son temas que ponen por este tema de la falta de tiempo, de la pandemia, de este sistema espantoso que tenemos, no podemos ver con detalle, porque esto hay que explicarlo con un cuadro, de otra manera. La ciudadanía, esta condición que tenemos para ejercer derechos políticos, para elegir y ser elegidos, es una condición que adquirimos con el paso del tiempo. Somos todos habitantes porque nacemos en este territorio, y a partir de determinada edad, que para nosotros son los 18 años, aparte de habitantes, somos ciudadanos, porque empezamos a ejercer los derechos políticos, en ese caso, en este momento, a los 18, el de votar. Y a partir de que va aumentando la edad, a los 25 ya para ser elegido diputado, o a los 30 para ser elegido presidente o senador. Entonces, la Constitución dice haber sido 6 años. ¿Por qué? Porque esta ciudadanía que adquirimos por el paso del tiempo la podemos perder. La ciudadanía se puede perder en cualquier momento. ¿Cuándo se pierde? Con una sentencia condenatoria por un delito doloso. Ahí perdemos la ciudadanía. ¿Cómo vemos? ¿Quiénes no ejercen la ciudadanía? Los que no votan. ¿Quiénes no votan? Los presos.
¿Por qué no votan? ¿Porque están presos? No, porque perdieron la ciudadanía. Porque mucha gente privada de su libertad en un proceso judicial que todavía no tiene una sentencia condenatoria, vota y vota en la cárcel. Después, si me preguntan o cada uno se pregunta, ¿está bien que el detenido vote o no? Cada uno tendrá su respuesta. Cada uno tendrá su respuesta. ¿Pero quiénes son los que no votan? Los que están presos. ¿Y cuáles? Los que tienen sentencia firme. ¿Pero por qué? ¿Porque mataron a alguien? No, porque perdieron la ciudadanía. La Constitución dice haber sido ciudadano. Entonces la ciudadanía se puede volver a recuperar, no se pierde solamente por eso, se pierde por muchas otras cosas, se pierde en una destitución por juicio político, puede perderse la ciudadanía, por la comisión de algunos delitos, entonces, y siempre por sentencia judicial, siempre por sentencia judicial. Los que se van del país pierden la ciudadanía, no. Si se anotan, el que va de turista, el que sale de turista, vuelve, pero el que va y quiere vivir en otro lado, aunque sea temporariamente, se anota en el consulado o en la embajada de su país de residencia y manifiesta que va a estar en tal lugar, y bueno, y va a estar en el padrón y va a poder votar para autoridades nacionales. Todos los años se vota en el extranjero, últimamente cada vez se vota más. No es porque haya más gente, aunque puede haber un poco más, sino porque hay más ganas de participar. Igual también tengo mi opinión particular, yo creo que para participar hay que estar acá, pero se puede votar. O sea que ¿Y por qué votan? Porque no han perdido la ciudadanía. Una persona que se nacionaliza o naturaliza de otro país, ¿pierde la ciudadanía argentina? No. Porque para nuestro derecho sigue siendo argentino. Para el derecho de otro país podrá tener otra nacionalidad. Pero para nuestro derecho sigue siendo argentino. Por lo tanto, tampoco se pierde. Pues se pierde por sentencia judicial por la comisión de un delito. Cuando termina de cumplir la pena, no solamente readquiere la libertad ambulatoria, readquiere la ciudadanía. Vuelve a ser ciudadano y va a volver a votar. La Constitución, para el caso de presidente, dice haber sido 6 años. ¿Por qué? Porque ¿en qué está pensando? También hay que darle acá una interpretación historicista. Está pensando que ese candidato a presidente puede estar preso o puede estar exiliado. Entonces, haber sido, si hoy la tenemos a los 18 y yo no me porto bien hasta los 24, pero ya tengo 6 años de ciudadanía, y a los 25 asalto un banco y estoy 10 años preso, y salgo a los 35, y a los 36 quiero ser candidato a presidente. ¿Puedo? Sí puedo, porque ya tuve 6 años de ciudadanía en ejercicio entre los 18 y los 24. En eso no estaba pensando el constituyente que el candidato se iba a robar un banco. Estaba pensando que por ahí no estaba viviendo en el país. Habría que ver, ¿no? Cómo era la situación, qué se hablaba, qué noticias había en aquel momento, en quién estaban pensando, por ahí en Alberdi, que no estaba en el país. Pero haber sido 6 años, no los últimos 6, sino haber sido 6 años, o haber tenido 6 años, la ciudadanía en ejercicio. Entonces, haber sido 6 años ciudadano de la nación, después viene disfrutar, fíjense qué palabra rara para una constitución, disfrutar. Profe, Sí. o sea, significa que la condición es que tenés que haberte portado bien mínimo. No, haber tenido la ciudadanía en ejercicio. Bueno, pero eso es claro, técnicamente, pero en la práctica, es decir, si uno tiene, no sé, 40 años y durante 4 cometió delitos, estuvo procesado, pero durante 6 se portó bien, por decirlo de alguna manera, podría ser candidato. Por supuesto, podría ser presidente, pero no es portarse bien, es no perderla. No perderla. ¿Y cómo se pierde? Con una sentencia judicial. El 95% de la gente nunca tiene problemas. Pero supongamos debido. Vamos a un caso concreto, porque si no hablamos de cuestiones concretas, no. Debido. Tuvo preso, Obudú, más conocido, marplatense. Estuvo preso,
está cumpliendo una sentencia, digamos, ahora la tiene en libertad. Supongamos que el año que viene quiere ser, dentro de 2 años quiere ser candidato a presidente. ¿Puede? Sí puede. Tiene más de 30, y fue 6 años ciudadano, porque desde los 18 hasta los 30 y pico nunca hizo macana, nunca estuvo preso. ¿Mm? O sea, acredita más de 6 años de ciudadanía en ejercicio. Después, bueno, los últimos años tuvo estas cuestiones, pero puede. Y estaban pensando en eso, quizás con estos, no con estos personajes, quizás con personajes un poco más ilustrados, un poco más dignos, pero estaban pensando en esto. ¿Mm? En que un gobierno que se podía ir, podía utilizar como recurso encarcelar al opositor. Fíjense lo que está pasando en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua, el presidente de Nicaragua ha mandado a encerrar de los 5 candidatos a la presidencia, 4. En la Argentina no pasan estas cosas. Por ahí tenemos otros problemas, pero estas persecuciones no existen, y estas persecuciones en muchos otros lugares existen o existieron. Disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente. La palabra que utiliza es disfrutar, o sea, disfrutar no es trabajar. No es tener una renta anual de 2.000 pesos fuertes o equivalente por el trabajo, generar, producir, sino disfrutar de una renta. Y la renta tampoco es un salario. La renta es el beneficio, el exceso, la ganancia por una actividad de cualquier tipo. Estamos hablando de senador, pero es lo mismo para presidente. O sea que en el pensamiento, y esto siempre ha sido muy cuestionado, por más que haya caído en desuetudo, que esto no se aplique, no se use. El concepto en 1853 es que el que llegaba a las altas magistraturas, a presidente, a senador, tenía que ser una persona que no tuviera necesidades o padecimientos económicos. Algunos dicen, bueno, medio aristocrático este tema, sí, me parece bastante aristocrático, pero era una característica de la época. Hoy no se justificaría, hoy no se podría poner en una constitución que se redacte a partir de ahora. No entiendo por qué en la reforma del 94 no se suprimieron estas cuestiones que tienden a... O algunos por ahí se lo han tomado muy en serio, ¿no? Y tienen una renta anual de estas características y han sido presidentes del país, pero es un dato ilustrativo, es una cuestión media de clase, yo creo que habría que eliminarla, no tiene parangón, no hay forma de equiparar que son 2.000 pesos fuertes de 1853 a hoy. Algunos lo toman, el peso fuerte tenía una equivalencia en oro, y por la cotización del oro en aquel momento, y trasladado ahora. En su momento Vidal Campo, hace muchos años, mandó a hacer un trabajo para, estoy diciendo hace más de 25 o 30 años, y daba alrededor de los $60.000, pero claro, dólares de hace 30 años, que no sabemos cuánto puede ser hoy, o sea que no hay, era mucha plata como renta, no como un salario, porque una persona puede ganar mucha plata todos los meses y será millonaria. Acá la Constitución habla de renta. Renta es el beneficio, el exceso, tiene una característica distinta. Pero olvídense, esto es ilustrativo, no se aplica porque no se podría justificar. Pero nos está diciendo que la persona que sea presidente por lo menos tiene que haber trabajado. Y ser natural de la provincia que lo elija, bueno, esto ya es una característica particular para el senador, o sea que no lo vamos a ver. Entonces, resumiendo, los requisitos para ser presidente es argentino, haber nacido en el territorio, 30 años, requisito de la edad, haber sido 6 años ciudadano de la nación. ¿Preguntas hasta acá? Nada. Bueno. Artículo 90. Duración del mandato. Otra cuestión muy simple. El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de 4 años
y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Lo que está acá en discusión es el famoso tema de la reelección. La reelección no es ni buena ni mala, en la medida para mí que el cuerpo electoral vote. ¿Por qué nos vamos a privar de alguien bueno, ¿no? Si hay una limitación a la reelección? Lo que pasa es que después vienen los abusos, y los abusos se dan en las leyes electorales, y eso lo vemos más que nada en nuestras organizaciones provinciales, ¿no? En las leyes electorales de algunas provincias. Pero no nos metamos en eso, no nos amarguemos todavía. La reelección, entonces, yo tengo escrito un trabajo que debe estar en algún lugar, no sé si está en la biblioteca, en algún lugar, si lo encuentro, que se llama El mito de la reelección. Y porque siempre es mala, yo qué sé si es mala. Para mí no es mala ni buena. ¿Eh? Pero todo el mundo le echa la culpa a la reelección. Pero si la gente vota, ¿por qué nos vamos a enojar? En la Argentina, en nuestra Constitución, siempre hubo reelección. Desde 1853 en adelante, siempre hubo reelección. Por lo tanto, debemos presumir que no es mal. La gran diferencia entre la Constitución originaria y la actual es que en la Constitución originaria la reelección podía ocurrir con el intervalo de un periodo. Y tuvimos dos presidentes que fueron reelectos por la Constitución originaria de 1853. Roca, el primero, que fue 2 veces presidente, aunque no sucesivamente, porque no se podía, e Hipólito Yrigoyen, que también fue 2 veces presidente. Entonces, la Constitución originaria de 1853 no prohibía la reelección, sino que la limitaba a dejar pasar un periodo. ¿Saben qué Constitución prohíbe la reelección? La de México. En México, una persona puede ser presidente una vez y nunca más. Eso es prohibir la reelección. Entonces, en México tiene los presidentes más débiles del mundo, porque al otro día que empiezan a gobernar, todos, y él también, saben que no tienen reelección. Y por tanto, todos los días pierden un poquito de poder. Entonces, también mantener la expectativa de que mirá que voy a ser reelecto, también le da al presidente y a su equipo de gobierno la expectativa o la esperanza del ejercicio del poder. Pero si yo tengo enfrente un tipo que sé que no puede seguir, ese tipo empieza a perder poder. Pero bueno, entonces nunca estuvo prohibida. Ahora, a partir de la reforma del 94, puede haber reelección inmediata. Puede haber reelección inmediata. Y después de 2 periodos, de 2 mandatos, ahí sí hay que dejar uno de descanso. También tuvimos otros sistemas, pero fíjense un caso, yo siempre pregunto en clase, a veces, bueno, Perón, ¿cuántas veces fue presidente Perón, Renata? 3. 3. ¿En qué años? 1940, creo. No, ¿Hasta el 45 o 40? no sé. Vos me tenés que decir, es parte de Argentina, 46-52, primer mandato, con del la 50. Constitución originaria de 1853. Sí. 52 adelante fue, pregunta, ¿fue reelecto o fue electo en su segundo periodo? ¿Fue reelecto o fue electo? No importa, vos me tenés que decir cualquiera de las dos. Pero desde el punto de vista técnico no fue reelecto porque regía una constitución distinta en su segundo mandato. Fue electo presidente por segunda vez con la Constitución del 49.
y en el 73 fue electo presidente por tercera vez con el Estatuto del 72. O sea que tenemos el caso de que el presidente Perón fue 3 veces presidente con 3 constituciones distintas, con 3 sistemas electorales distintos. En la primera con el sistema de colegio electoral, en la segunda con la elección directa minoritaria de la Constitución del 49, y en la tercera con la elección directa mayoritaria, después vamos a ver cuáles son estos términos, del Estatuto de 1972. Profe, Sí. la Constitución del 49 hablaba de la reelección. Está claro que no consiguió su segundo mandato por eso, pero si bien estuvo muy poco tiempo en vigencia esa Constitución, ¿pero consagraba la reelección o no? Sí. Bien. Ahora paramos 5 minutos, me hago el cafecito, llamo al estudio porque está todo en orden y seguimos con este tema.
Bueno, volvemos. Ya me calenté el café. Entonces sí, la Constitución del 49, volviendo a la pregunta anterior, estableció la reelección inmediata. Pero entonces, en nuestra Constitución actual, la reelección está permitida por un periodo inmediato. Vamos a hacer un pequeño ejercicio matemático. Agarren papel. Uno de los argumentos, digamos, yo no estoy en contra de la reelección, para nada. Pero en el 92, cuando se empieza a charlar en aquel momento la necesidad de reformar la Constitución, una de las características que se decía desde lo político más que desde lo académico era que, hablando del término del mandato, la reducción de 6 a 4 y la posibilidad de una reelección inmediata, limitaban el poder presidencial. A mí siempre me pareció un contrasentido, pero así fue. Fíjense, el presidente en la Constitución de 1853 duraba 6 años. Pongan, 6 años. Terminados los 6 años, no podía ser reelecto. Después de ese segundo mandato, que no podía ser reelecto, podía volver a ser presidente otra vez. 6 años. Terminado ese mandato de 6, no podía ser reelecto. Tenía que dejar pasar un periodo. Y luego podía ser reelecto otra vez. 6 años. En 5 mandatos, en 30, podía ser presidente una persona 18 años. Agarramos la calculadora, vamos a la calculadora y ponemos 18 dividido 30. O sea que, ¿cuánto es 18 sobre 30? 60%. Vamos a la Constitución actual. Una persona es 4 años presidente, puede ser reelecto otros 4, después tiene que dejar un periodo sin ser reelecto, después puede volver a ser reelecto 4 años, puede volver a ser reelecto 4 años. En 5 periodos, o sea, en 24 años, puede ser presidente 16 años. 16, 4, 66,66. ¿Cuánto es 16 sobre 24? 67%. ¿Cuál de los dos sistemas concentra más el poder? ¿El actual o el anterior? Pero la actual le da la continuidad. Y ahí me ¿Pero parece, cuál concentra más el poder? para mí sí. Para mí también. Es su opinión. Yo utilicé 5 periodos. Podemos utilizar 2 periodos más en cada uno y van a ver ustedes que cuantos más años pongamos, más concentración de poder. Entonces, el argumento de bajar de 6 a 4 con una reelección inmediata para limitar el poder presidencial es falso. Porque este sistema no limita el poder presidencial. Al contrario, lo concentra mucho más. Porque si una persona arranca de presidente a los 40, en el sistema anterior, 30 años va a tener 70, y pudo haber sido 18 sobre 30. Una persona en este sistema arranca a los 40, y yo llegué por 24, le podemos poner uno más, 2 más. Y van a ver ustedes que es mucho más tiempo y es mucho más porcentaje, es mucho más alto el porcentaje. Entonces, el argumento de bajar de 6 a 4 puede tener, digamos, puede haber argumentos que justifiquen bajar de 6 a 4, pero no el de limitar el poder. La historia argentina contemporánea lo demuestra.
Entonces, ¿cuál fue el argumento de bajar de 6 a 4? ¿Cuál les parece a ustedes que fue? Yo les preguntaba en un examen, bueno, ¿por qué se bajó de 6 a 4? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Para imponer la reelección y decir, bueno, bajamos el mandato y podamos poner la reelección. Podría ser Pero de 6 en 6. El argumento, desde el punto de vista de la teoría política, es el de atravesar una sola tormenta y no dos. Un presidente de 6 años atraviesa 2 tormentas. Un presidente de 4 atraviesa una sola tormenta. Alberto Fernández está atravesando su primer tormenta, que son las elecciones intermedias. Cuando los presidentes duraban 6, había renovación del Congreso, por lo menos de la Cámara de Diputados a los 2 y a los 4. Entonces tenía 2 tormentas que atravesar. Por lo general le iba bien en la primera renovación, y por lo general le iba muy mal en la segunda renovación. Entonces terminaba un mandato débil, un mandato de 6 años muy largo, débil. Porque tenía 2 elecciones intermedias en el medio. Los mandatos de 4 años tienen una sola elección. Este Alberto Fernández va a terminar su mandato débil, porque va a perder esta, por lo menos perdió en las PASO, todo indica que puede perder el mes que viene. Entonces, ¿cómo serán los últimos 2 años? Débiles. Pero en una presidencia de 6, donde el presidente le va mal en la primera renovación, después tiene 4 años por delante débil. Y aparte 6 años, en la dinámica actual, es mucho tiempo. 6 años en el siglo XIX tenía otra dimensión. Fíjense ahora, supongamos que hoy a la tarde decidimos todos irnos a España. Entonces vamos al 6, nos subimos al avión, ¿cuánto tarda? 14 horas. Mañana estamos en España. Supongamos que hoy, 25 de octubre, pero estamos 25 de octubre de 1890, o 25 de octubre de 1910, y decidimos irnos a España. Y justo hoy a la tarde sale un barco para España. ¿Cuánto tardamos? 20 días. 18. Lo que puede tardar un barco hoy, a motor. Si es a vela, podría tardar un mes y medio. Entonces, lo que hoy hacemos en 14 horas, hace 100 años, se hacía en 20 días. Los tiempos eran distintos. Eran distintos. Hoy yo me tomo un avión, me voy a Tucumán, estoy en 3 horas desde Buenos Aires. Pero hace 120 años me subí a la carreta y tardaba 60 días. Si llegaba. Si llegaba. Por eso los mandatos hay que tenerlos siempre vinculados al momento. 6 años tenía una justificación. Fíjense que el presidente de Francia en un momento duró 7 años. Creo, ¿quién tiene Chile? ¿Quién tiene Chile? Yo, profe. ¿Cuánto dura el presidente en Chile? O ni empezaste a leerlo. No, todavía no lo empecé a leer. Como tiraste un fin de semana a la basura. Bueno, fíjense cuánto duran los mandatos de los presidentes de las constituciones que ustedes tienen. Entonces, no es un tema como para detenernos mucho. El presidente y el vice duran en sus funciones, en términos de 4 años, podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo. Vamos al 91. El presidente de la nación cesa en el poder, o sea, cesa en el poder, el mismo día en que expira su periodo de 4 años.
sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde. O sea que los mandatos son de 4 años, y si un presidente está 30 días enfermo porque se agarró el COVID, cuando termina el mandato no puede decir, bueno, pero me quedo un mes más porque tuve que delegarme, el vicepresidente, porque yo estuve enfermo 30 días, y aparte después me fui 5 días a Brasil de gira, y estuve 15 en Europa de gira, o sea que yo la verdad que estuve como 60 días sin ser presidente, habiendo delegado el mando, entonces me quedo 2 meses más. No, no. Esto es lo que trata de evitar, lo que evitó, en definitiva, este artículo de la Constitución. Lo repito, el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 4 años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde. Este artículo había pasado sin pena ni gloria, inadvertido, durante toda la vida constitucional argentina, hasta que Mauricio Macri tuvo la mala idea de asumir como presidente y Cristina Fernández tuvo la mala idea de decir que no le iba a entregar el bastón de mando ni la cosa que se cruza acá, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál fue el debate constitucional, más allá del capricho político, de los problemas políticos que vivimos, tras que no tenemos problemas? ¿Cuál fue el problema constitucional de fondo? La señora Fernández decía que si ella le entregaba la banda y el bastón, estaba yéndose un día antes del poder. Y el que estaba asumiendo un día antes. Y decía que tampoco se lo podía entregar al otro día porque ya no era más presidenta en función del artículo 91. Bueno, algunos dijeron, hagan el traspaso a las 24 horas de la noche del 9 y del 10 de diciembre. Pero no, tiene que ser de mañana para que lo vea la gente, para que se transmita, porque es un acto cívico. Los caprichos llevaron a este problema de que tuvo que aparecer el presidente alterno del Senado, ser presidente durante 10 horas, asumir cuando el último día, el último minuto que terminó el mandato de la señora Fernández, y esperar hasta las 10, 11 de la mañana del otro día para hacer el traspaso presidencial. No pasa ni en Camboya, no ha pasado nunca, en Camerún tampoco, en Nigeria tampoco, en Bulgaria tampoco, solamente pasa en la Argentina estos caprichos. ¿Qué pasó siempre? Costumbre constitucional. Costumbre constitucional. Porque siempre los presidentes asumen el día de la Asunción, el 10 de diciembre de la mañana, y aparece otro vestido de presidente que le está entregando simbólicamente los atributos del poder. Claro, esa persona que aparece a la mañana vestida de presidente, que entrega simbólicamente los atributos del poder, había dejado de ser presidente a la noche, a las 24 horas de la noche anterior. Pero se presenta ante el Congreso y hace el traspaso, y esto es costumbre constitucional. Más allá de las cuestiones políticas que se discutió en ese momento, este artículo es importante por ese tema. También ha tenido alguna otra interpretación que vamos a ver un poco más adelante si se da el caso. Sueldo, artículo 92. El presidente y vicepresidente, aparece otra vez acá la palabra vicepresidente, disfrutan, aparece otra vez la palabra disfrutar, de un sueldo. Disfrutan de un sueldo. ¿Quién disfruta de un sueldo? Un empleado. Porque ustedes cuando sean abogados, ¿qué van a cobrar? Por los juicios que ganen o pierdan y tengan que cobrar algo. ¿Qué van a cobrar? ¿Cómo Honorarios. se llama? Honorarios. Honorarios. No tiene nada que ver con sueldo. Pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la nación ni de provincia alguna.
Este es el artículo de las incompatibilidades. Entonces, ¿qué cobra el presidente? Un sueldo. ¿Quién se lo paga? El Estado. ¿A través de qué órgano? De la tesorería. Y dice, no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. ¿Quién le podría alterar el sueldo al presidente? ¿A través de qué mecanismo se podría alterar el sueldo del presidente? Con la Constitución, Imagino que sí, pero ¿a través de qué mecanismo? A través de una el ley. Congreso. ¿De qué ley? Puede ser como una ley, como existe la ley ¿Qué de ley? salario mínimo, por ejemplo. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Cuál es la ley? Por un decreto, puede ser. Estamos diciendo que es una ley. ¿Cuál es la ley que puede alterar el sueldo del presidente? El presupuesto. La ley de presupuesto. El Congreso es el que sanciona todos los años la ley del presupuesto y asigna los recursos y asigna los gastos. Y dentro de la asignación del gasto establece cuál es el gasto del Poder Ejecutivo. Y puede limitarlo, puede achicar el presupuesto del Poder Ejecutivo, puede achicar el ítem pago de sueldos del Poder Ejecutivo, y el Congreso puede bajarle el sueldo al presidente. ¿Qué está haciendo este artículo? Está limitando eso, está diciendo, bueno, el Congreso va a sancionar la ley de presupuesto, va a asignar los recursos para el funcionamiento del Poder Ejecutivo, pero el sueldo del presidente no puede ser alterado, porque eso es parte de la independencia de los poderes. Porque si el Congreso fija el presupuesto del Poder Ejecutivo y lo reduce significativamente, está alterando el sueldo del presidente. ¿Mm? El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. Y acá hay un freno, le está diciendo el constituyente originario al Congreso de la Nación, ojo, que no pueden avanzar alterando. Por supuesto habrá ajuste por inflación, porque vivimos en un país inflacionario, pero no la alteración. ¿Y cómo puede el Poder Legislativo controlar? A través del presupuesto. Cuando le niega partidas, puede alterar el sueldo del presidente. Segunda parte del artículo. Durante el mismo periodo no podrá ejercer otro empleo. No podrá ejercer otro empleo. O sea que no podrá tener otro ingreso bajo relación de dependencia. Pero este Alberto Fernández, ¿tiene otro empleo o no? ¿Qué hace? No te escucho. No era profesor de la UBA en Aguasía. Bueno, pero no es profesor. No es profesor. Está nombrado, pero no es profesor porque no... Es docente. Es docente. Inclusive en la UBA hay todo un conflicto con este tema porque para ser profesor tenés que haber ganado un concurso, al menos. Él no tiene concurso, nunca concursó, pero es profesor. Y da clase y toma examen. Y entonces no está en contraposición con esto, porque tiene una retribución, ¿no? No está en contraposición con esto. A Neta la voy a defender, es la única que le voy a defender. Porque hubo muchos casos de la Rúa. De la Rúa sí era profesor de Derecho Procesal en Buenos Aires. De la Rúa tiene tratados, bueno, tiene, porque se murió, pero los libros están, de Derecho Procesal. La verdad que se tendría que haber dedicado más al Derecho Procesal que otra cosa, pero era un profesor reconocido. Y ha habido otros presidentes que también fueron profesores universitarios. Pero si dice la Constitución que no puede ejercer otro empleo, entonces, bueno, acá siempre hacemos esto, la distinción. Volvamos a Fernández. Supongamos que Fernández deja de dar clase en la UBA y empieza a dar clase en un colegio secundario.
¿Podría? ¿O en una universidad privada? ¿Podría? No, en ese caso no. ¿Por qué? ¿Por qué se saca a la universidad pública de esta limitación constitucional? Por la característica que tenemos los docentes de la Universidad Pública Argentina, que se llama, entre tantas, producto de la reforma universitaria, la libertad de cátedra. Yo tengo libertad de cátedra. Yo cuando doy clase, trato de ser lo más objetivo, justo, normal posible, pero digo mis opiniones. Yo no tengo acá a la decana, al consejo académico, no tengo a nadie que me está diciendo tenés que dar esto, tenés que decir de este tema, tenés que decir esto, a los alumnos hay que decirles estas cosas. Yo pienso de una manera y lo digo, y en esta cátedra, en esta comisión ustedes verán que por ahí con el doctor García Arena o con el doctor Oxarango no coincidimos en algunos temas, y menos coincido con otros profesores que están en otras comisiones, y sin embargo, damos clase, porque me amparo en lo que se llama la libertad de cátedra. En el colegio secundario, sea público o privado, ¿hay libertad de cátedra? No. ¿En las universidades privadas hay libertad de cátedra? No. ¿Está bien o está mal? No importa, es así. En la educación secundaria no, porque hay planes de educación, sean las escuelas públicas o privadas. Es el Ministerio de Educación el que establece los contenidos. ¿Está bien que así sea? Sí, está bien que así sea. El Ministerio de Educación establece los contenidos y los docentes de las escuelas secundarias, públicas o privadas, desarrollan esos contenidos. Y después se evalúa sobre esos contenidos. Y el Ministerio evalúa a los docentes y controla también que se lleven adelante esos contenidos. En la universidad privada hay una línea privada. Yo he dado clase en universidades privadas. Tuve la suerte de que nunca me dijeran para qué lado ir, pero conozco otros profesores que sí, que bueno, en este tema nosotros, o sea, la universidad, pensamos tal cosa. ¿Vos querés dar clase? Sí, bueno, pensamos esto. ¿Qué me están diciendo? Tenés que decir esto. ¿Eso es libertad de cátedra? No. ¿Está mal que sea? No, no está mal, porque esa es la universidad y esa es la línea. Y si el alumno va ahí, sabe. Si el alumno se anota en la Universidad Católica, sabe que hay una línea religiosa detrás. Y está bien que así sea. En la universidad pública no existe eso porque yo tengo libertad académica. Entonces siempre se entendió que el profesor universitario, que simultáneamente puede ser presidente de la nación, tampoco tenemos tantos casos, no queda sujeto a esta limitación, por más que cobra sueldo. Por más que cobra sueldo. Y no importa que me digan, no, Alberto Fernández lo dona, no importa, donar es un acto posterior al haberlo recibido. Y está bien que lo done, está bien que lo done, el problema es. Pero donar no es culpa. Porque la retribución la tenés. Pero hay una inconstitucionalidad en que el presidente de la nación cobre un sueldo dando clase en la universidad pública. No. Ahora, si lo hiciera en la universidad privada, sí. Y si lo hiciera en un colegio secundario de cualquier categoría, sí. ¿Por qué? Porque el colegio secundario está regido por una ley de educación y por un ministerio de educación. Pero supongamos que tiene otro empleo. Supongamos que Alberto Fernández termina su tarea a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, se vuelve a Olivo, le da de comer a Dylan, y después sale caminando ahí por la avenida Maipú, y tiene una pizzería a 3 cuadras de la residencia de Olivos. Pizzería Fernández. Y él hace la masa, hace la pizza, atiende a la gente, vende la cerveza, y cuando va un tipo a comerse una pizza y una cerveza y termina de, ¿cuánto es? 2.000 pesos. Y él cobra, factura, le da el ticket, a las 1 de la mañana cierra, vuelve caminando Olivo, se levanta el otro día, es presidente, y así todos los días y atiende su propia pizzería. ¿Puede hacerlo?
Puede. Es más, debería ser. Puede ser. Por ahí. Pero eso ya es mío, ¿no? Porque no está cobrando un sueldo. No está cobrando un sueldo. Es su pizzería. Es su pizzería. ¿Puede tenerla? Sí. Seguramente iría mucha gente, porque sería novedoso ver un presidente atendiendo una pizzería. ¿Sería inconstitucional? No. Por ahí sería lo más constitucional de este gobierno. Puede hacerlo. Lo que él no podría es hacer eso y en vez de ser el dueño, ser el mozo. El dueño es otro y él es el mozo, o él es el pizzero, o él es el bachero. No. ¿Por qué? Porque ahí sí cobra sueldo. Pero si es el dueño, no cobra sueldo. Está cobrando la consumición, después paga los gastos y lo que le queda, ¿qué es? Ganancia. ¿Está prohibido ganar plata en este país? Ojalá todo el mundo ganara plata. Entonces, durante el mismo periodo no podrá ejercer otro empleo, o sea que no podrá ser el empleado de la pizzería. Ahora, supongamos que ahora, porque aparte él trabajaba de abogado, y durante estos año y medio, 2, que ya es presidente, muchos de los juicios que tenía iniciado llegan a sentencia, por más que él haya delegado los expedientes en su socia. ¿Puede cobrar los honorarios de esos juicios? Sí, sí. ¿Cómo no va a poder cobrar los honorarios de su juicio? Si fue su trabajo. Y supongamos que tenga participación en empresas, como tenía Cristina con las empresas hoteleras, como tenía Macri con sus empresas, y a fin de año no puede, es socio, y no puede, y se distribuyen utilidades, y puede cobrarlas. Sí, sí, como las cobraba Menem en sus bodegas. Entonces, ojo con esto, el presidente puede hacer muchas cosas, no es la condena, no es la muerte civil. Lo que no puede es tener otro empleo. Pero después, si él es dueño y tiene una cadena, por ahí no va a ir a la pizzería porque no va a tener tiempo, porque no va a poder. Pero si la pizzería gana plata, ¿él gana plata? Sí. Si sus empresas ganan plata, ¿va a poder distribuir utilidades y va a poder guardarla? ¿Pagará los impuestos sobre esa ganancia? Y listo. Sí. No puede cobrar otro sueldo, con la excepción de la universidad pública. Dice después la Constitución, ni recibir ningún otro emolumento de la nación, o sea que no puede tener otro emolumento, otro ingreso de la nación, ni de provincia alguna. Y acá está el caso de Mansur, el interventor, esta persona que hoy es jefe de gabinete, una especie así de interventor federal que tenemos en el propio gobierno federal, pero eso no es muy constitucional de mi parte. Este hombre es gobernador de la provincia de Tucumán, y a la vez ministro de la Nación, y dentro de los ministros el jefe de gabinete. Él cobra sueldo como jefe de gabinete. ¿Puede cobrar el mismo sueldo como gobernador al mismo tiempo? Habría que ver la Constitución de Tucumán que dice, entiendo que no. Entonces ahí se dan las incompatibilidades. Pero igual estamos hablando del presidente, él no puede tener ningún otro emolumento de la nación ni de provincia. O sea que mientras es presidente, el único sueldo estatal que va a cobrar es el que le paga el Tesoro por ser presidente. No puede tener retribución alguna, ni de nación ni de provincia. Y de actividad privada no puede tener otro sueldo, pero sí puede cobrar sus honorarios, sí puede repartir utilidades de las empresas que es socio. Ahora, ¿puede ser socio de sociedades? Sí. ¿Pero puede integrar los directorios de las sociedades? No, porque los directores de las sociedades, el órgano de conducción, cobran sueldo. Y él no puede cobrar sueldo de la sociedad, pero sí puede ser socio.
Es interesante el tema de las incompatibilidades, porque en la Argentina no llega a la presidencia personas, siempre llegan personas que tienen mucha actividad, o profesional, o comercial, o empresarial. Juramento, con esto vamos terminando, y nos quedaría para mañana la cefalía. Juramento. Al tomar posesión de su cargo, artículo 93, al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente, fíjense que acá a este tipo que no forma parte del Poder Ejecutivo, también lo hacen jurar, prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Este artículo, antes de la reforma del 94, también tenía implícito el juramento religioso, cuando decía al final, si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Esto ha sido quitado en la reforma del 94, y queda este juramento laico, que por ahí el presidente, sobre la base de este juramento laico, puede agregarle, si quiere, un juramento confesional. Pero esta es la base. ¿Y cuál es el tema de leemos esto? Y yo digo, ¿por qué es tan importante conocer este tema? Porque es el único acto solemne que queda en la legislación argentina. No hay otro acto solemne de estas características. ¿Qué pasa si un presidente asume sin prestar juramento? ¿Cómo, Valentina? No es constitucional. No es Es un constitucional. requisito inmediato. No sería un presidente de iure, sería un presidente de facto. Porque la Constitución impone el juramento como acto solemne. Y si no se cumple, se está incumpliendo un requisito. Y fíjense que juran los dos, presidente y vice. Y esto es importante desde lo técnico. Porque el presidente jura para ser presidente y el vicepresidente jura para ser vicepresidente. Y supongamos que el presidente se va de viaje y el vicepresidente asume durante 4 días la presidencia. ¿Cómo la asume? ¿Cuál va a ser el título de esta persona durante 4 días? Va a ser fulano de tal, vicepresidente a cargo de la Nación Argentina. ¿Tiene que volver a jurar para ser 4 días vicepresidente a cargo? No, porque ya juró como asumió. Cuando asumió, juró. Y dentro de las atribuciones que tiene está reemplazar temporariamente. Por lo tanto, es vicepresidente a cargo. Ahora, supongamos que el presidente se muere. Y el vicepresidente asume para completar el mandato. ¿Va a ser vicepresidente a cargo? No. Va a ser presidente de la nación. ¿Tiene que volver a jurar? Sí. Porque él juró para ser vicepresidente, para ejercer las competencias constitucionales del vicepresidente. Pero si él tiene que asumir como presidente, tiene que volver a jurar como presidente. Y ya no va a ser vicepresidente a cargo, va a ser presidente de la Nación Argentina. ¿Entienden la diferencia? Sí, es simple. Bueno, vamos a dejar acá y nos quedaría para mañana empezar a hablar del tema de la cefalía, que tiene que ver con estas cuestiones, con los reemplazos temporarios o definitivos. Temporarios o definitivos. Fíjense, son 4 minutos, no voy a avanzar, que la primera cefalía grande que se produce en la Argentina es la de Mitre y Marcos Paz, que se produce, creo que se las conté, la cuento siempre, en un momento muy parecido a este, ¿no? Mitre estaba de licencia, que había ido al Paraguay a pelear la guerra del Paraguay,
Marcos Paz era vicepresidente a cargo de la Nación. En Buenos Aires hay una epidemia de fiebre amarilla, como si fuera el COVID. Muere el 10% de la población. Terrible. Fíjense si hoy muriera el 10% de la población de la Ciudad de Buenos Aires, hubieran muerto 2,5 millones de personas, o sea, 250.000 personas. Bueno, terrible, la gente se iba, se subía a los carruajes, se iban a vivir a otro lugar, el gobierno se traslada, y Marcos Paz se queda, y Marcos Paz como vicepresidente a cargo junto con otros, y se muere Marcos Paz en el medio de la pandemia, de la epidemia de fiebre amarilla, se muere. Y ahí se produce este conflicto, que es el que vamos a ver mañana. Esto ocurre en 1868, que es lo que genera la sanción de la primera ley de cefalía. Pero esa fue la causa. Esa fue la causa, ¿no? Que un presidente estaba de licencia, otro estaba ejerciendo temporalmente, la cefalía temporaria, ese otro muere en medio de una situación de una altísima gravedad, porque no es que se murió viendo la tele, no, se murió porque estaba combatiendo una epidemia de fiebre amarilla que, digamos, podemos trasladarla hoy, era mucho más grave por la situación sanitaria de 1868 que el propio COVID. Y ahí hay que tomar una decisión. Ahí tenían que tomar una decisión y tomaron esta, que es la que vamos a charlar mañana, que fue la sanción de una ley. Bien, mal, dejo como preguntas. ¿Hicieron lo correcto las personas de aquella época? ¿Se equivocaron? Bueno, eso lo vamos a charlar mañana. Dejamos acá y nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Hasta Profe, 5 quedaron, nada más que ustedes, ¿no? ¿No hay otro más dando vueltas? Bueno, a profe, estudiar, sí. no, si puedo hacer una consulta, porque la profe había quedado y que iba a hablar con usted para... Bien. ¿Cómo? Habló conmigo, ¿sí? Ah, no, con respecto al trabajo, a ver si ya se sabía la fecha y demás. No, fecha. Ustedes están siempre pendientes de la fecha. Ustedes ya lo tendrían que tener hecho el trabajo. Mirá si te Bueno, digo para el lunes que viene. Mirá si te digo para mañana. Yo ya lo dije la semana pasada. claro, pero como la profe nos dijo que posiblemente sea el trabajo final y todavía tenemos que ver Yo las no unidades sé, con los otros profes, a posible lo llevaron preso. No sé. Posiblemente, no sé. Ustedes hagan el trabajo. Yo no les voy a hacer todo fácil en la vida. Quizás otras personas le hagan las cosas fáciles. Yo no les voy a hacer las cosas fáciles. Hagan el trabajo. Por ahí les digo, mira Maitena, hoy es el lunes que viene vas a exponer vos tu trabajo. Y te voy a pasar el mail para que previamente me lo pases por mail y yo lo voy a leer, te voy a hacer preguntas, o te lo voy a devolver, te voy a decir, hacerlo de vuelta, está feo. ¿Eh? Así nos vamos a manejar. Ustedes quieren todo ordenadito como el secundario, recreo, profesor, clasecita. Amáquense, muchachos, busquen las cosas, hagan las cosas, inventen, busquen, propongan, sorprendan, y ahí les va a ir bien. ¿Contestada la pregunta, Maitena? no, pero está No. bien. Está todo bien. Hasta mañana. Chao.